Era de noche. La ciudad silenciosa ocultaba los gritos ahogados que resonaban dentro de los altos muros de una mansión imponente. En el tercer piso, Bruno miraba por la ventana con el corazón pesado. Las luces de la ciudad a lo lejos parecían tan distantes como la idea de amor que nunca conoció. Tenía solo 8 años, pero el peso del desprecio y la indiferencia de su padre lo asfixiaba cada día más. Antonio, su padre, lo evitaba como si su mera presencia fuera una maldición. Bruno lo sabía. Sabía que Antonio creía que él era fruto de una traición, una mentira que su difunta madre había cargado. Aquella casa nunca fue un hogar. Esa noche, Bruno decidió que no soportaría más. Escapó entre las sombras, cruzando los fríos pasillos, ignorando a los criados que no le prestaban atención. Dejó la mansión por la puerta trasera, corriendo hasta que sus pulmones ardieron, hasta que las luces de la ciudad finalmente lo envolvieron. Caminando sin rumbo, Bruno se encontró en una plaza oscura, sintiendo el viento frío contra su rostro. Su pequeño cuerpo temblaba, no de frío, sino de miedo. No tenía a dónde ir, pero sabía que no volvería. Nunca. Entonces, Lucia lo vio. Estaba volviendo a casa tras otro largo día de trabajo como empleada doméstica. Llevaba una bolsa con lo poco que había logrado comprar para la cena. Sus pies dolían y su mente estaba inmersa en las preocupaciones de cómo pagaría el alquiler atrasado. Pero cuando vio al niño solo y visiblemente perdido, algo dentro de ella se estremeció. Ella también había conocido la soledad de las calles. «Oye, niño, ¿estás bien?», preguntó vacilante, acercándose. Bruno, asustado, dio un paso atrás, pero sus ojos se encontraron con los de ella. Había algo en esa mirada que parecía diferente. No podía explicarlo, pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió amenazado. Yo huí, respondió con una voz temblorosa. Lucia miró a su alrededor, intentando entender qué hacer. Sabía que ese niño no era un huérfano cualquiera. Su ropa, aunque desgastada por la fuga, era de buena calidad, y su piel, a pesar de su rostro sucio, mostraba signos de una vida privilegiada. Claramente, él no debería estar allí. Pero sus ojos, esos ojos tristes y solitarios, despertaron algo que ella no podía ignorar. ¿Tienes hambre?, preguntó, agachándose a su altura. Bruno asintió, pero no dijo más. Lucia suspiró. Sabía que llevar a ese niño a su casa podría ser un error, pero algo más fuerte que la razón la movía. Recordó su propia infancia, el abandono, las noches frías en las que nadie le ofreció ayuda. No podía dejar a ese niño solo. «Ven conmigo», dijo, extendiendo la mano. Bruno dudó por un segundo, pero acabó aceptando. Lucia sabía que su vida acababa de cambiar, pero aún no tenía idea de las consecuencias que eso traería. Lucia decidió no presionarlo con preguntas esa noche. Sabía que, como una herida abierta, la confianza necesitaba tiempo para sanar. Pero en el fondo de su corazón, Lucia sentía que ese niño necesitaba más que una comida y un techo, necesitaba a alguien que realmente se preocupara por él. La mañana llegó lenta y silenciosa, el aire tan pesado como las incertidumbres que flotaban en el pequeño apartamento de Lucia. Bruno estaba sentado en el sofá, con las rodillas dobladas cerca del pecho, mirando perdido por la ventana. Sus ojos aún llevaban el cansancio y el miedo de los días anteriores, pero algo en su rostro comenzaba a suavizarse. Lucia, de pie en la cocina, lo observaba en silencio. Para ella, cada movimiento del niño, por más sutil que fuera, era un enigma esperando ser descifrado. ¿Cómo alguien tan joven podía cargar con tanto dolor? Sintió el familiar apretón de empatía en el pecho, recordando sus propias noches de soledad. Algo dentro de ella le decía que la historia de Bruno era más compleja de lo que parecía. Se acercó con una taza de té caliente y la colocó sobre la mesa, sentándose junto al niño. Él seguía cerrado, retraído, como si estuviera preparado para huir en cualquier momento. ¿Quieres contarme lo que pasó?, preguntó Lucia, su voz suave, tratando de romper la barrera de silencio entre ellos. Bruno bajó la cabeza, evitando su mirada. Dudo, pero finalmente respondió, su voz baja y llena de amargura. Mi papá está en coma.
Ya no tenía a nadie en esa casa. Los empleados me trataban muy mal desde que mi papá tuvo el accidente. Lucia sintió el corazón apretarse. Con cada palabra, quedaba más claro que Bruno no era solo un niño perdido, sino alguien que había sido abandonado emocionalmente. Continuó, me maltrataban. Y mi papá nunca me quiso. Yo no soy. Bruno se calló, como si estuviera a punto de decir algo que no tenía valor para verbalizar. ¿No eres qué? Lucia lo animó a continuar. Bruno respiró hondo, aún sin mirarla. Mi papá siempre decía que yo no era realmente su hijo. Que yo era una mentira. Creo que por eso nunca se preocupó por mí. Las palabras del niño cayeron como una piedra en el corazón de Lucia. Sabía lo que era ser rechazada por alguien que debía amarla y podía sentir el peso del dolor que Bruno cargaba. Un niño de 8 años no debería conocer ese tipo de sufrimiento. Lucia lo miró con ternura, viendo en él la misma soledad y abandono que ella había sentido cuando su madre murió y la dejaron sola en las calles. Nadie debería tratarte así, Bruno, dijo Lucia, su voz firme pero llena de compasión. No importa lo que tu papá o cualquier otra persona haya dicho. Tú mereces ser amado y ya no estás solo. Bruno finalmente levantó los ojos y la miró. Había una mezcla de incredulidad y esperanza en su mirada, como si quisiera creer en las palabras de Lucia, pero al mismo tiempo tuviera miedo de confiar nuevamente en alguien. Lucia sabía que el camino por delante sería difícil. Ella no era madre, nunca había cuidado de un niño antes, y la responsabilidad de proteger a Bruno ahora parecía inmensa. Además, había una cuestión que la atormentaba: ¿qué hacer? Bruno pertenecía a una familia rica, aunque fuera despreciado. ¿Cómo podría mantenerlo allí, lejos de todo lo que conocía, sin que eso causara problemas? Sabía que en algún momento tendría que tomar una decisión. Pero por ahora, lo único que importaba era garantizar que Bruno estuviera seguro y que por primera vez en mucho tiempo sintiera que alguien se preocupaba por él. Vamos a dar un paso a la vez, ¿de acuerdo?, dijo Lucia, tratando de tranquilizarlo. Puedes quedarte aquí conmigo el tiempo que necesites. Nadie te va a hacer daño mientras estés conmigo. Bruno no respondió, pero sus ojos se suavizaron un poco, y Lucia vio un pequeño destello de alivio en su rostro. Tal vez, por primera vez, él comenzaba a creer que podría confiar en alguien. Los días pasaban con una extraña calma. Bruno, ahora viviendo con Lucia, comenzaba a adaptarse al pequeño apartamento, pero aún era evidente el conflicto interno que cargaba. Estaba dividido entre dos mundos, el de la riqueza y el desprecio que conoció en la mansión de su padre y el calor simple pero acogedor que Lucia le ofrecía. Lucia notaba la dificultad de adaptación del niño. Cada día intentaba acercarse más, ofreciéndole cariño, paciencia y atención. Pero Bruno, aunque mostraba una leve apertura, seguía distante, como si esperara que en cualquier momento todo se derrumbara. Bruno, ¿por qué no intenta salir a jugar con los niños del vecindario?, sugirió Lucia una tarde, esperando que la interacción con otros niños pudiera ayudarlo a sentirse más a gusto. No quiero, respondió él con voz baja. Lucia suspiró. Sabía que la barrera entre Bruno y el mundo era mucho más profunda que simples diferencias de clase. El niño estaba atrapado en un ciclo de rechazo y miedo, y ella no sabía cuánto tiempo llevaría a romper ese muro. Además, la situación externa comenzaba a complicarse. Los vecinos estaban desconfiados. Era una comunidad pequeña donde todos se conocían, y la aparición repentina de un niño desconocido al lado de Lucia generaba rumores. No pasó mucho tiempo antes de que ella comenzara a escuchar comentarios por las calles. En el silencio de la noche, mientras Bruno dormía en su pequeña habitación, Lucia caminaba por la sala sin poder descansar. ¿Estaré haciendo lo correcto?, se preguntaba, sus pensamientos pesando como piedras. ¿Y si alguien descubriera lo que estaba sucediendo? ¿Y si la policía llamaba a su puerta? La imagen de Bruno, siempre tan triste y confuso, pasaba por su mente una y otra vez. No puedo dejar que vuelva a ese lugar, repetía en silencio. Pero, ¿tenía derecho a mantenerlo allí? ¿Y si él tenía una oportunidad de ser feliz con la familia que lo había abandonado?
Lucia suspiró, tratando de apartar esos pensamientos, pero la duda ya se había instalado. ¿Viste a ese niño con Lucia?, susurraba la gente. ¿De dónde habrá venido? Debe haber tomado al niño de algún lugar. Eso no está bien. Las palabras herían a Lucia más de lo que ella quería admitir. Sabía que estaba actuando con el corazón, pero a los ojos de los demás parecía una ladrona de niños. La presión social comenzó a aumentar y Lucia sentía el peso del juicio en cada esquina. No sabía cuánto tiempo podría mantener a Bruno oculto del mundo sin que eso se volviera en su contra. Bruno, por otro lado, comenzaba a darse cuenta del esfuerzo de Lucia. Veía cuánto se dedicaba a él y aunque aún no confiaba plenamente en ella, reconocía que Lucia estaba arriesgando mucho. Eso lo hacía cuestionar sus propias reacciones. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó él una noche, mientras ambos cenaban en silencio. Lucia lo miró con sorpresa, pero respondió con la honestidad que siempre llevaba en su corazón. Porque yo fui como tú, Bruno. Sé lo que es sentirse solo, rechazado. Y sé lo que es no tener a nadie que te defienda. Si puedo hacer por ti lo que nadie hizo por mí, entonces ya habrá valido la pena. Las palabras de Lucia impactaron a Bruno de una manera que no esperaba. Por primera vez, la miró con una nueva comprensión. Tal vez, solo tal vez, Lucia realmente entendía su dolor. Pero aún así, el peso de su pasado y la desconfianza que llevaba consigo seguían presentes. ¿Cómo podía confiar plenamente en alguien, cuando su propia familia lo había rechazado? Mientras tanto, el dilema moral de Lucia se intensificaba. Sabía que no podría esconder a Bruno para siempre. La verdad, en algún momento, saldría a la luz. Pero ¿cómo podría devolver a ese niño a la vida de desprecio de la que había huido? Cada día, Lucia se sentía más apegada a Bruno y la idea de perderlo la aterraba. Un conflicto mayor estaba a punto de formarse y Lucia sabía que pronto tendría que enfrentar decisiones difíciles. Por ahora, Bruno permanecía entre dos mundos, el del lujo y la indiferencia, y el de la simplicidad y el calor. Pero el tiempo corría, y una decisión tendría que ser tomada, por ambos. Una tarde, mientras Lucia preparaba la cena, Bruno finalmente explotó. ¿Por qué haces todo esto por mí?, gritó, su voz temblando con una mezcla de ira y miedo. No tienes que preocuparte. Nadie nunca se preocupó. Lucia dejó de hacer lo que estaba haciendo, sintiendo el peso de esas palabras. Se volvió hacia el niño y vio en sus ojos el mismo dolor que ella había cargado durante tanto tiempo. El dolor de no ser amado, de no ser aceptado. El miedo a ser descartado. Bruno, comenzó, su voz suave pero firme. Sé lo que sientes. He estado en tu lugar. Ya me he sentido sola, no deseada, y sé cómo duele. Pero estoy aquí porque nadie merece vivir así. No puedo cambiar lo que te pasó, pero puedo ayudarte a no sentir ese dolor solo. El silencio se instaló en la pequeña cocina. Bruno la miraba, sus emociones en conflicto. No quería creerlo, pero algo dentro de él comenzaba a ceder. Vio la sinceridad en los ojos de Lucia y, por primera vez, comenzó a darse cuenta de que tal vez ella realmente entendía. Tal vez ella también había sufrido. No, no necesito a nadie, susurró Bruno, sus palabras ahora sin la ira anterior, solo tristeza. Lucia se acercó a él, arrodillándose a su lado para mirarlo a los ojos, llenándose de recuerdos dolorosos. Te contaré algo. Mi madre murió cuando yo era muy pequeña. Me quedé sola, y durante mucho tiempo vagaba por las calles. Nadie me ayudó. A nadie le importaba. Sobreviví, pero el dolor nunca desapareció. Y me prometí a mí misma que si alguna vez pudiera, ayudaría a alguien para que no pasara por lo que yo pasé. Bruno escuchó esas palabras y sintió una conexión con Lucia que nunca había sentido con nadie. Por primera vez, empezó a verla no como una extraña, sino como alguien que compartía su dolor, alguien que realmente entendía lo que él había sufrido. Ese fue el punto de inflexión. A partir de ese día, Bruno comenzó a abrirse más. Las conversaciones con Lucia se hicieron más frecuentes y comenzó a bajar sus defensas.
Aún cargaba con las marcas del pasado, pero poco a poco permitía que Lucia se acercara a su corazón. Con el tiempo, Lucia y Bruno comenzaron a formar una rutina. Comían juntos, Bruno la acompañaba en pequeñas tareas por la ciudad y, poco a poco, se fue construyendo la confianza. Lucia lo trataba con la gentileza que nunca había recibido, y eso los estaba transformando a ambos. La relación entre los dos, antes frágil, ahora se fortalecía día a día. Una tarde, mientras Lucia preparaba la cena, Bruno apareció a su lado en la cocina, observándola en silencio. Sin decir nada, tomó una cuchara y comenzó a revolver la olla. Lucia le sonrió, sorprendida por la iniciativa. ¿Te gusta cocinar, preguntó ella con una sonrisa suave. Bruno se encogió de hombros, pero siguió ayudando. No era mucho, pero para Lucia ese pequeño gesto significaba mucho. Mientras la relación entre Lucia y Bruno florecía, algo estaba a punto de cambiar. Después de meses en coma, Antonio finalmente abrió los ojos. El despertar fue lento y doloroso. No tenía un recuerdo claro del accidente que lo había dejado al borde de la muerte, pero ahora, al despertar, una nueva batalla comenzaba, una batalla interna. En el hospital, rodeado de médicos y enfermeras, Antonio lentamente comenzó a recuperar la conciencia del mundo que lo rodeaba. Su cuerpo débil, aún en recuperación, y su mente nublada lo dejaban vulnerable, algo que raramente había experimentado en su vida. La primera pregunta que le vino a la mente fue sobre su hijo, Bruno. ¿Dónde está Bruno? Su voz era ronca y sus ojos cansados buscaban una respuesta. Los médicos y enfermeras intercambiaron miradas, inseguros sobre qué decir. Después de algunos días, ya más consciente, Antonio supo la verdad: Bruno había desaparecido poco después del accidente. Los empleados reportaron que el niño simplemente se había esfumado. Sin rastros, sin explicaciones. Eso lo dejó afectado. Por primera vez en su vida, se sintió preocupado, una mezcla de sorpresa y angustia. Bruno, el hijo que nunca había reconocido como suyo, había desaparecido, y Antonio no sabía qué hacer. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Después de recibir el alta, Antonio volvió a la mansión, aún bajo los cuidados de los enfermeros, pero el vacío de la casa y la ausencia de Bruno pesaban en su corazón. La angustia por la falta de su hijo lo llevó a buscar viejas fotos de Bruno cuando era bebé, sonriendo en una foto tomada por su difunta esposa. Antonio se vio perdido en ese momento, su mente viajando al pasado. Recordaba cómo se sentía incapaz de aceptar al niño, siempre bajo el peso de la sospecha. Ahora, todo parecía tan lejano, y Antonio ya no entendía cómo había permitido que el resentimiento lo cegara durante tanto tiempo. Cerró los ojos, con la imagen de Bruno sonriendo grabada en su mente. Sentía un profundo arrepentimiento, como si hubiera perdido años preciosos en los que pudo haber sido un verdadero padre. Tratando de encontrar algún vestigio de afecto o conexión en su memoria, al revisar los viejos álbumes, tropezó con una caja polvorienta en la que encontró un diario de su difunta esposa, algo que nunca había tenido tiempo de leer. Impulsado por la curiosidad y un creciente arrepentimiento, Antonio comenzó a leer las páginas, recordando momentos de su vida conyugal, hasta que encontró la devastadora revelación. En las páginas del diario, su esposa confesaba la traición con Luis, el hermano de Antonio, y revelaba que Bruno era fruto de esa relación. La confirmación de sus antiguas sospechas lo golpeó como un puñetazo. La culpa y el arrepentimiento se apoderaron de Antonio, quien se dio cuenta del gran error que había cometido con Bruno. Cerrando el diario con manos temblorosas, una sola certeza se formó en su mente: necesitaba encontrar a Bruno y reparar el daño que había causado antes de que fuera demasiado tarde. En las páginas del diario, su esposa confesaba la traición con Luis, el hermano de Antonio, y revelaba que Bruno era fruto de esa relación. La confirmación de sus antiguas sospechas lo golpeó como un mazazo. Entonces, ellos aún mantenían esa relación prohibida cuando un accidente les arrebató la vida a ambos. La culpa y el arrepentimiento se apoderaron de Antonio, quien se dio cuenta de cuánto había fallado con Bruno. Cerrando el diario con las manos temblorosas, una única certeza se formó en su mente: necesitaba encontrar a Bruno y reparar el daño que había causado, antes de que fuera demasiado tarde.
Antonio se quedó en silencio durante mucho tiempo, sentado en su cama, sosteniendo el diario con las manos temblorosas. Su mente corría, intentando procesar el impacto de la revelación. Siempre había sabido, de alguna manera, que Bruno no era su hijo. Y, en el fondo, eso explicaba el desprecio que sentía por el niño. Pero ahora que la verdad estaba ante sus ojos, algo más comenzó a surgir, una sensación de vacío y arrepentimiento. Había pasado toda su vida despreciando a un niño que, al final, no tenía culpa de nada. Bruno era inocente en medio de la traición que había devastado a su familia. Y ahora, estaba desaparecido, lejos de la mansión, sin nadie que lo cuidara. Por primera vez, Antonio sintió el peso de sus acciones. Por primera vez, deseó haber hecho algo diferente. Contrató detectives, organizó búsquedas por la ciudad y en todas las áreas aledañas. Ahora, más que nunca, quería encontrar al niño. No porque deseara mantener las apariencias, como antes, sino porque necesitaba corregir el error que había cometido. Después de ese terrible accidente que casi le costó la vida, algo había cambiado, y el desprecio que sentía por Bruno comenzaba a ser reemplazado por algo que nunca había sentido: arrepentimiento. Mientras tanto, Lucia y Bruno continuaban con sus vidas, ajenos a lo que estaba por venir. Entonces, llegó la primera señal. Los detectives de Antonio estaban cada vez más cerca. Seguían pistas, pequeños indicios de dónde podría estar Bruno, y pronto descubrieron la ubicación de Lucia. La calma que Lucia y Bruno habían experimentado estaba a punto de romperse. Una mañana tranquila, mientras Bruno dibujaba en un cuaderno y Lucia preparaba el café, un fuerte golpe en la puerta hizo que el corazón de Lucia se acelerara. Cuando abrió la puerta, se encontró con dos hombres bien vestidos, con miradas serias. Uno de ellos mostró una credencial y fue directo al grano. «Estamos buscando a Bruno, el hijo de Antonio. Sabemos que está aquí». El miedo atravesó a Lucia como una cuchillada. Miró a Bruno, que ahora estaba de pie, observando la escena con los ojos llenos de terror. Su mundo estaba a punto de derrumbarse. Lo que sucediera a continuación definiría los destinos de todos. La atmósfera en la pequeña sala de estar de Lucia era densa, casi sofocante. Los dos hombres en la puerta esperaban impacientes mientras ella trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Bruno, parado a su lado, estaba pálido, con los ojos bien abiertos y fijos en los extraños que lo observaban. «Él no irá a ninguna parte», dijo finalmente Lucia, su voz firme, aunque el miedo seguía siendo evidente en sus ojos. El detective mayor dio un paso adelante, sin apartar la vista de Bruno. «Su padre salió del coma y está dispuesto a recuperarlo. Entendemos que actuó con buenas intenciones, pero el niño pertenece a su familia. No hay otra opción». Lucia sintió un nudo en la garganta. Le había prometido a Bruno que nunca más tendría que volver a ese lugar del que había huido, a esa vida de desprecio y dolor. Ahora todo parecía desmoronarse. Miró al niño a su lado, tan pequeño, tan frágil. «No merecía eso. Yo lo cuido. Está mejor aquí conmigo que en una casa donde nunca fue amado», argumentó Lucia, intentando mantener la voz firme, aunque sabía que la batalla era desigual. Bruno dio un paso al frente, su voz temblorosa pero decidida. «No quiero volver allá. Odio ese lugar. Nunca le importé». Los detectives intercambiaron miradas antes de que el más joven hablara. «Eso no es algo que puedas decidir, chico. Tu padre te quiere de vuelta. Se arrepintió, está tratando de cambiar». Antes de que Lucia pudiera responder, otro sonido resonó desde la puerta, pasos firmes que se acercaban. Ella miró por encima del hombro y vio una figura que la hizo congelarse. Era Antonio, más delgado y con el rostro marcado por la enfermedad, pero con una presencia imponente que no podía ignorar. Entró en el pequeño apartamento sin esperar invitación, y el silencio que siguió fue casi insoportable. «Bruno», llamó Antonio, con su voz ronca. «Necesitamos hablar». Bruno retrocedió, escondiéndose detrás de Lucia, con los ojos fijos en el suelo. Apenas podía mirar al hombre que lo había ignorado y despreciado durante tantos años. Lucia le puso una mano en el hombro, como si quisiera protegerlo de todo,
incluso de su propio padre. Antonio suspiró, su voz traicionando un leve tono de arrepentimiento. Sé que cometí errores. Sé que te fallé, se detuvo, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Pero ahora las cosas pueden ser diferentes. Sé que no lo crees, pero quiero corregir los errores que cometí contigo. Bruno finalmente levantó la vista, con los ojos llenos de dolor y desconfianza. Nunca me amaste. Solo me quieres de vuelta porque te avergüenzas. No es porque te importe. Antonio se estremeció ante las palabras de su hijo. Sabía que eran ciertas. Sabía que su desprecio hacia Bruno, por lo que el niño representaba, había causado daños irreparables. Pero ahora, la verdad que había descubierto sobre Bruno, siendo hijo de su hermano, lo dejaba aún más devastado. Quería arreglar las cosas, pero sabía que tal vez ya era demasiado tarde. Lucia, observando la escena, sintió el peso de todo aquello. Sabía que Bruno necesitaba amor y seguridad, pero también sabía que necesitaba respuestas. Lo que sucediera a continuación cambiaría todo. El silencio en el pequeño apartamento era insoportable. Bruno estaba parado entre Lucia y Antonio, como si estuviera atrapado en un abismo que no podía cruzar. De un lado, el hombre al que siempre había temido y que nunca le había ofrecido cariño. Del otro, Lucia, la mujer que le dio refugio y un amor que jamás había experimentado. Sé que no tienes motivos para confiar en mí, continuó Antonio, su voz baja y llena de arrepentimiento. Me equivoqué contigo, Bruno, me equivoqué mucho. Pero quiero cambiar eso. Quiero que me des una oportunidad para ser el padre que mereces. Bruno lo miró, y en los ojos del niño había una mezcla de ira, tristeza y confusión. Siempre había deseado tener un padre que lo amara, pero el hombre que estaba frente a él era el mismo que lo había despreciado durante tanto tiempo. ¿Cómo podía creer que todo cambiaría ahora? Solo lo dices porque ahora te arrepientes, susurró Bruno, con los ojos llenos de lágrimas. Pero nunca quisiste amarme. Y ya estoy cansado de esperar por eso. Las palabras hirieron profundamente a Antonio. Siempre había mantenido su distancia de Bruno debido a su odio, basado en una sospecha de traición de la que el niño ni siquiera era culpable. Ahora, el arrepentimiento por sus acciones era como una pesada cadena alrededor de su corazón. Lucia, hasta entonces en silencio, decidió intervenir. Bruno, sé que es difícil. Sé que sufriste mucho. Pero a veces las personas necesitan una segunda oportunidad. Tu padre está aquí, está intentándolo. Tal vez sea el momento de que tú también lo intentes. Bruno miró a Lucia, con los ojos confundidos. Confiaba en ella más que en cualquier otra persona, y sus palabras siempre le habían traído consuelo. ¿Pero perdonar a Antonio? Aquel hombre que nunca le había mostrado un gesto de amor. Parecía imposible. Antonio dio un paso vacilante hacia adelante. Las arrugas de su rostro, ahora más profundas, parecían cargadas de años de peso emocional. Sus ojos evitaron los de Bruno, fijándose en el suelo por un momento antes de finalmente levantar la mirada. Sé que fallé contigo, dijo con una voz ronca, casi susurrante. Y sé que es tarde para pedir, pero necesito intentarlo. Déjame intentarlo. Solo una oportunidad. El silencio que siguió era tan denso que parecía asfixiar el aire de la sala. Bruno miró a su padre, las emociones mezcladas de ira y tristeza danzaban en sus ojos. ¿Por qué ahora?, murmuró, sin mirar directamente a Antonio. ¿Ahora te importa? Antonio vaciló, las palabras atrapadas en su garganta. Respiró hondo, pero sus manos aún temblaban. Cuando desperté, algo cambió. La voz de Antonio falló un poco mientras buscaba fuerzas para continuar. Durante todo este tiempo me aferré al odio, te culpé por algo que no era tu culpa. Pero el accidente sacudió la cabeza, como si aún lo estuviera procesando. Me hizo darme cuenta de cuánto he perdido. Y de cuánto aún puedo perder. Bruno lo miró, tratando de procesar las palabras. Siempre había sabido la razón del desprecio de su padre, sabía que había algo más profundo en su rechazo. Y ahora, con la verdad finalmente revelada,
sentía que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Lucia observaba de cerca, esperando que Bruno pudiera encontrar en su corazón la fuerza para perdonar. Sabía que el perdón era un camino difícil, pero también sabía que podía ser liberador. Bruno sintió las palabras de Antonio resonar en su mente, pero había algo dentro de él que aún resistía. Apretó los puños, la rabia y la tristeza luchando contra el deseo de creer en algo nuevo. Él nunca se preocupó, ¿y si esto es solo otra mentira?, pensó Bruno. Su pecho se apretó y dio un paso hacia atrás, confundido, sin saber si debía ceder. Pero, al mirar a los ojos de su padre, por primera vez, vio algo diferente, miedo. No el miedo de perder estatus o control, sino el miedo real de perder a alguien a quien aún podría llamar familia. Yo, no sé si puedo perdonarte, murmuró Bruno, con la voz temblorosa. Pero, en ese momento, sintió algo dentro de él suavizarse. Pero, lo intentaré. Antonio sintió una oleada de alivio apoderarse de él. No era el fin, solo el comienzo. Y para Bruno, ese pequeño gesto de perdón era el inicio de algo mayor. Bruno finalmente tomó su decisión. Aceptó volver a vivir con Antonio, pero con una condición firme: Lucia debía estar siempre cerca. Para él, Lucia no solo era la persona que lo había rescatado de las calles, sino también la única que verdaderamente se preocupaba por él. Antonio, sin dudarlo, estuvo de acuerdo. Sabía que, sin Lucia, tal vez nunca hubiera tenido la oportunidad de reconquistar a su hijo. Lucia, te estaré eternamente agradecido, dijo Antonio, con la voz cargada de sinceridad. Salvaste la vida de Bruno. Lo sacaste de las calles y lo protegiste cuando yo fallé. Nunca podré agradecerte lo suficiente. Lucia, humilde como siempre, sonrió y asintió, pero sabía que el camino aún sería largo. Bruno comenzaba a perdonar a su padre, pero las heridas aún no habían cicatrizado por completo. Sin embargo, ella estaba dispuesta a estar a su lado en cada paso de ese viaje. Cuando regresaron a la mansión, el cambio fue inmediato. Antonio tomó decisiones drásticas. Los empleados que habían maltratado a Bruno fueron despedidos de inmediato. Aunque muchos de esos malos tratos eran un reflejo del propio comportamiento de Antonio en el pasado, él sabía que no tenían derecho a tratar a su hijo de esa forma. Fue la primera gran demostración de que Antonio estaba realmente comprometido a cambiar. Nadie, absolutamente nadie, tratará a Bruno de la manera en que lo hicieron, declaró Antonio al resto de los empleados que permanecieron, con una voz firme, pero sin la frialdad habitual. Bruno, observando de cerca, vio que su padre realmente estaba cambiando. La forma en que Antonio lo trataba ahora era completamente diferente. Había cariño, paciencia e incluso intentos de reconciliación. En los días que siguieron, Bruno comenzó a notar que el padre que siempre había soñado tener, en realidad, se estaba esforzando por ser ese hombre. Antonio lo involucraba en conversaciones, escuchaba sus opiniones y, lo más importante, mostraba interés por su bienestar. Para Bruno, era como vivir un sueño. Poco a poco, el muro que había construido a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Lucia, como había prometido, era una presencia constante en sus vidas. Visitaba a Bruno casi todos los días y, con el tiempo, se fue convirtiendo en una figura indispensable en la rutina de la mansión. El cariño que Lucia sentía por Bruno era evidente, pero algo más estaba comenzando a suceder. Antonio y Lucia, que inicialmente mantenían una relación respetuosa por el bien de Bruno, comenzaron a acercarse de maneras inesperadas. Empezaron a pasar más tiempo juntos, conversando sobre Bruno, sobre la vida, sobre sus propias experiencias de dolor y pérdida. Antonio, quien se había convertido en un hombre cerrado y amargado, empezó a abrirse con Lucia, algo que no había hecho con nadie desde la muerte de su esposa. Lucia, por su parte, veía en Antonio a un hombre que estaba luchando por redimirse, alguien que, a pesar de todos los errores, deseaba ser una mejor persona. Las conversaciones nocturnas en la sala de la mansión, después de que Bruno se dormía, se hicieron más frecuentes. Compartían historias, sonrisas y, en algunos momentos, silencios cómodos que hablaban más de lo que las palabras podían expresar.
El respeto mutuo que habían construido se transformaba, gradualmente, en algo más profundo. Un día, mientras caminaban por los jardines de la mansión, Antonio se detuvo y miró a Lucia con una expresión que ella nunca había visto en él antes. Había gratitud, admiración y, además, un cariño genuino. «No sé qué hubiera pasado con Bruno sin ti», dijo Antonio, su voz baja pero cargada de emoción. «No solo salvaste su vida, sino que también salvaste la mía». Lucia se quedó en silencio por un momento, sorprendida por las palabras. Sentía que, desde que había entrado en la vida de Bruno, su propia vida había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. Y ahora, con Antonio a su lado, se daba cuenta de que también había espacio para algo nuevo, algo que nunca pensó que fuera posible después de tantas cicatrices del pasado. Los días pasaban y la conexión entre Antonio y Lucia se fortalecía. Bruno, siempre atento, percibía los intercambios de miradas, las sonrisas discretas y el cariño creciente entre ambos. Aunque aún se estaba adaptando a esta nueva realidad, sentía una alegría silenciosa al ver a los dos acercarse. Tal vez, por primera vez en su vida, Bruno comenzaba a sentir que tenía una verdadera familia. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a ponerse, Bruno se acercó a los dos mientras conversaban en el jardín. Miró a Lucia y Antonio con una sonrisa tímida, pero sincera. «Creo que finalmente nos estamos convirtiendo en una familia, ¿verdad?», dijo, con una voz cargada de una inocencia que conmovía. Antonio y Lucia se miraron, y una sonrisa cálida apareció en sus rostros. Sabían que Bruno tenía razón. Después de tanto sufrimiento, de tantas cicatrices y pérdidas, algo nuevo estaba floreciendo. Y así, juntos, estaban listos para comenzar un nuevo capítulo de sus vidas. No sería perfecto, pero sería real, construido sobre la base del perdón, la redención y el amor. Con el paso de los meses, Antonio y Lucia oficializaron su relación, sellando el amor que había crecido entre ellos de forma natural y profunda. Todos los dolores del pasado, las heridas y el rechazo, se transformaron en una inmensa alegría, como si Lucia hubiera llegado para traer la cura que esa familia tanto necesitaba. Ella era el corazón de ese hogar, y ahora todo era más radiante, más ligero, lleno del amor que los unió a todos. Y así, lo que parecía improbable sucedió. Algunas fatalidades tuvieron que ocurrir para que algo muy bueno y transformador floreciera en sus vidas. Ahora vivían completos, con sus heridas sanadas, y buscaban, juntos, la felicidad, cada día más unidos y seguros de que habían encontrado el camino hacia un futuro mejor. ¿Qué te pareció esta historia tan emotiva? Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia llena de sentimientos. Comenta aquí abajo cuál parte te pareció más emotiva y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.